un poco sobre la importancia de recuperar el conocimiento de las plantas medicinales del Amazonas. ¿Por qué? No solo porque son muy importantes para la salud, es decir, muchísimas drogas oncológicas provienen de plantas medicinales amazónicas y también otros tipos de fármacos alopáticos como pueden ser antifúngicos, antibióticos. Digamos que hay unos 100 medicamentos alopáticos, más o menos, que devienen de plantas de Amazonas, ya bien sean extraídos el principio activo de la misma planta o bien aíslan el principio activo y luego lo sintetizan. Claro, 100 medicamentos dentro de la variedad que hay, la biodiversidad vegetal que hay en Amazonas es nada. Es decir, conocemos muy poquito de la capacidad terapéutica medicinal que nos pueden ofrecer estas plantas. Y aunque Amazonas sea el pulmón del mundo, la mayor reserva acuífera del mundo, sigue siendo destruido. Y con él no solo la biodiversidad, tanto vegetal como animal, también a sus pueblos ancestrales. Y desde luego son estos pueblos ancestrales los que atesoran estos conocimientos guardados por el manto verde de la selva y la sabiduría. De hecho, mucho ya se ha perdido y seguramente no lo recuperaremos porque hay algunas tribus que ya no están. Y hay otras que se negan a compartir sus saberes. ¿Por qué? Porque la situación es tan degradante que prefieren ir poco a poco esvaíndose como una planta marchita. Entonces, delante de la situación política de Brasil hoy, que es bastante preocupante, es una invitación a que toda la humanidad vuelva su mirada hacia la selva amazónica, que desde luego representa una posibilidad de continuar la vida humana en el planeta Tierra. No es una cuestión de salvar el planeta, sino la vida humana en el planeta Tierra, que solo es posible gracias a esta biodiversidad. Y cada vez más, conforme van aumentando las enfermedades crónicas, las enfermedades oncológicas, las enfermedades autoinmunes, necesitamos nuevas vías de curación, vías que aún no conocemos o que conocemos muy poco. Entonces, decir que el divulgar, el aprender, el utilizar plantas de Amazonas, en mi punto de vista, según también una mujer muy interesante que se llama Leslie Taylor, que ha estado y se ha curado de un cáncer con plantas amazónicas y luego ha lanzado también una empresa y otras empresas que van divulgando como Serpens, ¿no? Las plantas de Amazonas y su utilidad, dan la posibilidad de que en el Amazonas haya una forma de subsistir. Porque ¿qué ocurre? Ha cambiado el mundo, ¿no? No hay más la subsistencia indígena como había antes, hay otro tipo de población que vive, que es la población ribereña, que es una población que es una mezcla de africanos, indígenas, peruanos, bueno, un poco de todo, españoles, portugueses que se quedaron por allá, ¿no? Y formaron como nuevas comunidades al lado del río, casi siempre viven al lado de los ríos. Y estas personas obviamente necesitan una forma de vida, necesitan una entrada económica y por eso tanto el problema como la solución del Amazonas pasa por la economía. Y esta economía pasa por generar formas de hacer dinero que sean sostenibles, ecológicas, respetuosas con el medio ambiente, con la población que ahí vive y con el mantenimiento y preservación de la selva. Fíjense, hay una estadística hecha de muchos años atrás, 4.000 metros cuadrados, que es un acre, equivale, cuando se hace uso de esta tierra para la madera, a $60 al mes. Si se usa para el ganado, equivale a $600 al mes. Y si esta misma población va a recolectar
plantas de forma sostenible, ecológica, respetuosa, tienen un income de $2.400 al mes, con la diferencia que la selva amazónica, cuando se quita la madera, claro, hasta que crezcan los árboles no tenés más árboles, y si es que crecen. Si se hace el pasto para el ganado, tiene una vida media de 5 años, porque el suelo amazónico es arena. Entonces no tiene esta resiliencia como pueden haber los prados de Galicia o de Suiza. No. Conforme va lloviendo tanto, va lixiviando todo y en 5 años tienes una área totalmente desértica, muy difícil de recuperar. En cambio, con las plantas medicinales, ¿qué tenemos? Si se hace una colecta respetuosa, una colecta ecológica, una plantación como agrofloresta, que es combinando la misma floresta y plantación, que tenemos generaciones y generaciones que pueden subsistir de esto. Entonces, por un lado tenemos que la selva sigue de pie, la gente va a luchar para no desforestar porque va a ser su medio de vida, va a luchar para conservar. Si las empresas que ahí están, como algunas empresas que así trabajan, además colaboran en la educación, en la gestión de las aguas, de la energía de forma ecológica sostenible, pues tenemos un crecimiento ecológico posible a larga temporada, ¿no? Favoreciendo que estas personas vivan bien, manteniendo su medio. Y aparte que tenemos la posibilidad de seguir utilizando esta medicina tan fantástica que son las plantas amazónicas. Y bueno, con esto, que para mí es una parte muy importante de este proyecto, es una parte muy esencial a la hora de hablar de plantas amazónicas, por decir algo, ¿conocéis la uña de gato? Es una planta muy interesante, con una grandísima capacidad inmunológica, anticancerígena, antiinflamatoria, antiinfecciosa, ¿cierto? Pues cuando empezaron a usar, o empezamos a usar aquí, ¿no? En el occidente, la uña de gato, la cosecha era totalmente respetuosa. En Perú prácticamente ha entrado en extinción la uña de gato. Entonces es realmente importante cuando hablamos de plantas medicinales del Amazonas, que estas plantas tengan un control, una trazabilidad, es decir, que tú como consumidor, ¿no? puedas saber de dónde ha venido, cómo ha sido cosechada, porque si no lo más probable es que de aquí a poco ya no haya. ¿Sí? Entonces es una parte muy importante de la utilización, utilizar con conciencia, divulgar con conciencia desde un respeto a este conocimiento ancestral tan multiimportante. Y con esto os voy a presentar algunas de estas plantas. Aquí tenéis esta foto maravillosa. Si nunca habéis tenido la posibilidad de ir al Amazonas, es un sitio que yo creo que es súper importante visitar porque es fantástico. Es un río que es un mar. No ves la orilla, a muchos kilómetros vas andando y no ves orilla, ¿no? Es increíble, es una sensación, fuera la sinfonía continua que hay de los animales, es mañana, tarde, noche, siempre hay como una sinfonía de fondo, ¿no? Espléndida. A ver si cómo va esto. Aquí, bueno, esto es una, ¿cómo se hace esto? Para sacar esto. Esa es una frase que tiene que ver con lo que os comentaba, ¿no? Justo lo dice uno que ha sido director del Banco Mundial, que habla de esto, ¿no? El hecho de conservar las tribus y los pueblos indígenas es una forma de proporcionar el crecimiento, el desarrollo de la nación y no un lujo, no es solo una cuestión cultural por intereses de qué bonito, no, es humano, es ecológico y es necesario según la orden que está teniendo el mundo a nivel económico hoy en día, ¿sí? Entonces, esa es la primera planta que vamos a comentar, el uxí amarillo. El uxí amarillo es una planta Endopleura uxí muy antiinflamatoria,
De hecho, tiene muchas cosas en común con la uña de gato en cuanto a su forma de acción, pero por principios activos distintos. El uxí amarillo es muy rico en bergenina. La bergenina, si queréis buscar, hay una cantidad de estudios científicos sobre la bergenina aislada, muy interesantes, y su efecto principal es el antiinflamatorio, inhibiendo las ciclogenasas 1 y 2, COX1 y 2, el factor de necrosis tumoral, alfa, citoquinas, y ahí cuando modulamos, y la uña de gato también funciona por ahí, lo que la uña de gato también va a inhibir la prostaglandina tipo 2, que también es inflamatoria. Entonces, cuando podemos modular la inflamación, damos la posibilidad de la recuperación de nuestro sistema inmunológico, que es muy importante. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una inflamación cronificada a largo periodo, aunque sea muy pequeña, y eso nos pasa a muchos, y por eso hay tantas enfermedades autoinmunes y cánceres, el primer paso de una enfermedad es una inflamación. La diferencia es si esta inflamación se soluciona, el cuerpo tiene la posibilidad de volver a la homeostasis, mientras que si esta inflamación se queda subyacente a largo tiempo, va alterando todo el funcionamiento del sistema inmunológico. Y ahí tenemos o una inmunodepresión o una hiperreactividad inmunológica, ¿de acuerdo? Porque está la inflamación llamando todo el tiempo. Entonces, las plantas que son súper antiinflamatorias tienen la capacidad de devolver al cuerpo su homeostasis, porque salimos de este pez que se come la cola, ¿sí? Luego tenemos la capacidad antioxidante, hepatoprotectora, aumenta la síntesis de glutatión, la bergenina. También tiene todas las plantas amazónicas tienen una capacidad antimicrobiana, cosa que es muy interesante si pensamos la cantidad de microbios, parásitos, bichos, ¿no? Bacterias que hay ahí con muchísima lluvia, ¿no? Entonces, esta capacidad en las plantas amazónicas siempre la tendremos presente. También se ha visto una capacidad antimutagénica suave y inhibe la acetilcolisterinasa. ¿Qué es la acetilcolisterinasa? Pues es la enzima que degrada la acetilcolina, ¿no? Teniendo más acetilcolina, pues vamos a tener más memoria, ¿no? También puede ayudar ahí en las enfermedades degenerativas, ¿no? También decir que la inflamación es un paso muy importante o algo que está siempre presente en todas las enfermedades degenerativas. Y cuando hablo de degenerativas ya puedo hablar de problemas articulares degenerativos como de neurológicos degenerativos, porque cursan con la degradación de tejidos, ¿sí? Entonces aquí sería útil en todos los casos, ¿no? Todas las plantas que tienen gran potencial antiinflamatorio. Y en Brasil, para esta planta, por ejemplo, que es una cosa que quería haber comentado antes, tiene muy pocos estudios, ¿sí? Hay muchos estudios sobre la bergenina y sobre el uxí amarillo en sí, la Endopleura uxí, hay pocas cosas, hay cosas interesantes, pero hay pocas. ¿Qué pasa con las plantas? Pues que pocas plantas llegan a un nivel de estudio científico clínico 3, 4, ¿no? Como muchos llegan a estudio clínico 1, que es una primera fase, y luego no siguen adelante. ¿Y por qué es eso si son tan interesantes, ¿no? A nivel terapéutico? Pues a quién le interesa invertir dinero en unos estudios que luego no pueden patentar este producto, ¿no? Menos mal, las plantas no se pueden patentar y lo han intentado múltiples veces, pero no lo han conseguido y espero que sigan sin conseguir, porque las plantas son el matrimonio, ¿no? De la humanidad, ¿no? Es algo que nos viene dado de naturaleza, como nosotros, como patentar un ser humano. No podemos patentar un ser humano, ¿no es verdad? Pues tampoco podemos patentar una planta. Entonces, infelizmente, hay pocos estudios que lleguen a unos niveles clínicos que se puedan comprobar al 100%. Aún y así, a nivel etnomedicinal y a nivel popular, empírico y observación empírica clínica moderna, sí que se tiene mucha documentación. Mucha documentación. Entonces, precisamente los médicos, terapeutas,
curandeiros, ¿no? Curandeiras. Entonces ahí es donde está esta riqueza. Y en el caso del Endopleuroxi, junto con la uña de gato, son plantas que en Brasil se utilizan para curar los miomas y la endometriosis con excelentes resultados. Si miráis, si os interesa, en YouTube hay algunos programas de televisión brasileños donde enseñan los resultados que han tenido con cientos y miles de pacientes. De hecho, muchos ginecólogos o ginecólogas lo utilizan ahí en Brasil y tienen un resultado realmente increíble. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque siendo que la inflamación es algo que va creciendo seguramente debido a nuestro tipo de alimentación, al exceso de tóxicos en el aire, en el agua, por eso estamos en la biocultura, ¿no? Todo eso es lo que estamos propagando aquí. Fuera el exceso de estrés en nuestras vidas cotidianas, la falta de descanso. Todo esto lleva a un cuadro inflamatorio subyacente. Y la endometriosis y los miomas sin duda son como una consecuencia de esto. Cada vez hay más endometriosis y miomas. Es impresionante, ¿no? Entonces, los hormonios o los xenohormonios que existen, ya sean devenidos de sustancias químicas como plásticos, ¿no? O bien del alimento, ¿no? De la carne, el queso, los huevos. Y mismo los vegetales, porque claro, todo el hormonio que tomamos acaba ¿dónde? En el váter. ¿Y esta agua dónde acaba? En la depuradora. ¿Y la depuradora puede depurar hormonios? No. En el Llobregat encontraron una lechuga con restos de diazepam. ¿Por qué no va a haber en la lechuga restos de estrógenos, progesterona, testosterona? Obvio. ¿Cuántas mujeres toman anticonceptivos? ¿Cuántas mujeres hacen tratamientos in vitro? Por ejemplo, ¿cuántos hombres toman anabólicos? ¿Dónde van para esas hormonas? En el agua. Y se depura y filtramos, pero ¿se retiran estos hormonas del agua? No. Ahí están en muy pequeñas cantidades, sí, pero 1 más 1, 2, y 2 más 10, 12, y 10 más, y ahí vamos, ¿no? Entonces, es una planta junto con la uña de gato muy interesante para estos casos, para el SOP, para los procesos inflamatorios, ¿no? Además, tiene un gran potencial astringente, son muy ricas en taninos, se usa la corteza. Siempre que utilizamos la corteza de una planta, tenemos taninos, y los taninos siempre tienen una acción hemostática. Luego también, estos taninos van a ayudar a aquellas mujeres que tienen metrorragia o hipermenorragia, ¿no? Que luego va a llevar este exceso de sangrado, pues a mucho cansancio, a anemias, ¿no? Profundas, casi muy difíciles de trabajar, ¿no? La siguiente, lo he agrupado así conforme sus utilidades: la uña de gato, Uncaria tomentosa, también se utiliza la corteza. En este caso, la Uncaria tomentosa es rica en alcaloides oxindólicos. Y aquí hay en la biografía científica, incluso en la opinión de muchos terapeutas, hay como mucha contradicción en cuanto si la Uncaria tomentosa es estimulante, no inmunoestimulante o inmunomoduladora. Pues bien, pues resulta que en una corteza de uña de gato completa de buena calidad hay alcaloides de dos tipos, ¿sí? Es pentaalcaloides y tetraalcaloides indólicos. Y hay unos que inhiben los linfocitos y hay otros que estimulan los linfocitos. Entonces, cuando tenemos el rango completo bioquímico de Uncaria tomentosa o un buen perfil, realmente estamos modulando. Además, sumar que todo que es antiinflamatorio ya está modulando de por sí el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque es la primera parte de la cascada inmunológica. Primero se inflama y esto es lo que va a activar y va a dar cabida a que el sistema inmunológico se ponga en marcha. Por lo tanto, realmente tiene una función muy interesante, ¿no? Luego también
tiene una actividad anticancerígena, oncológica, de protección del ADN y que trabaja muy bien con los procesos quimioterapéuticos en cuanto que ayuda a devolver a la persona todo el perfil de hemoglobinas, el perfil de leucocitos, ¿no? La leucocitemia que ocurre cuando hay tratamientos quimioterápicos y parece ser bastante segura utilizándola junto con la quimioterapia y muy útil para disminuir lo que son los efectos secundarios de la quimioterapia. También de nuevo para todas las cuestiones de la ginecología femenina, ¿no? El SOP, los miomas. Entonces aquí como, bueno, aquí sabemos que estamos a nivel educativo nomás, ¿no? Compartiendo información, no es una consulta, pero sí que como hay poca información os comparto y que luego podáis ir a investigar y a revisar esta información, que es muy interesante el tratamiento de la uña de gato con el uxí amarillo. Se toma popularmente en Brasil, se hace medio litro de tisana de cocción de uña de gato y medio litro de cocción de uxí amarillo. La de cocción, porque claro, como es corteza, necesita cocinar mucho tiempo, tienes que dejar ahí hirviendo junto con el agua como media hora o más, y luego se deja enfriar con la corteza en el agua para realmente poder recoger todos esos principios activos, ¿no? Entonces se toma medio litro de uxí por la mañana y medio litro de uxí por la noche, más o menos con una cucharada y media de la corteza. Luego es muy amargo, ¿no? Y en mi experiencia como terapeuta, pues cuesta mucho que las mujeres aquí sigan este tratamiento porque es fuerte, tiene sabor a tierra, ¿no? Y mucha gente tiene dificultad con los sabores tan fuertes. Pero bueno, hay cápsulas, entonces esto facilita mucho, ¿no? Y se puede tomar ahí 1500 miligramos de cápsula. Yo recomiendo abrir y poner en agua caliente, aunque sea en cápsula, un chupito de agua caliente para facilitar la absorción, ¿no? Facilita mucho el agua caliente, libera los principios activos y ayuda a que el cuerpo pueda absorber correctamente esos principios, ¿no? Es muy interesante. Y realmente tiene un resultado fenomenal. Luego también la uña de gato se utiliza mucho tanto para enfermedades autoinmunes como artritis reumatoides, aunque existe un único, y es, yo digo, un único estudio donde ha habido una insuficiencia renal en una persona con lupus eritematoso, podéis encontrar esta en PubMed, donde la persona tomaba uña de gato y tuvo un fallo renal total, ¿no? Y este estudio pues ha venido a que mucha gente, oh, cuidado, uña de gato, si tienes lupus y tal. Pero claro, es una persona que estaba polimedicada. Nosotros no sabemos si ha sido la uña de gato, o sea, así como no podemos extrapolar que una planta es anticancerígena in vitro, va a ser anticancerígena en un cuerpo humano o ha sido anticancerígena en un cerdo, no podemos extrapolar que va a ser en un humano, tampoco podemos extrapolar que una persona polimedicada y a culpa es da oncaria tomentosa, ¿me entiendes? Es una extrapolación sin sentido. Entonces, bueno, siempre con el cuidado, con la atención, si sois terapeutas, ¿no? Con la investigación, con la observación, pero también sin el miedo, porque de hecho hay tantos medicamentos alopáticos que se dan y tienen efectos secundarios y iatrogenias tremendas, ¿no? Y ni por eso se dejan de usar, porque también salvan la vida de mucha gente. Obvio que sí, ¿por qué no? ¿No es verdad? Cuando es necesario, desde que bien utilizado. En fin. Los efectos secundarios que sí tienen las dos, al tener este sabor tan fuerte y tantos taninos... Perdona, que me queda 20 minutos. Ups, vale. Podríamos estar aquí 3 horas. Por mí, no sé vosotros. Entonces, sí que puede tener disturbios gastrointestinales que son fuertes. Entonces, en tal caso se toma junto con la comida y se acabó. O una plantita de emulsiente como la malva, ¿no? Pues o yantén y, bueno, suavizado está. El pau pereira. El pau pereira, Gesospermum vellosii. Es una planta con grandísimo potencial anticancerígeno, ¿no? Se ha visto que realmente, mira, inhibe el crecimiento entre el 70 y el 72% tumoral, ¿no? ¿Qué pasa y por qué no conocemos esta planta, ¿no? ¿Y por qué no está en los hospitales esta planta? Bueno, hubo un doctor que sí, un biólogo que estuvieron estudiando mucho y lo mismo, pararon el estudio en la fase 1 clínico y infelizmente empezaron a perseguir a este señor
y casaron su licencia médica, ¿no? En fin, es una planta que es utilizada desde siempre por la población indígena amazónica, principalmente para el tratamiento de fiebres intermitentes, ¿no? Podemos ahí traducir fiebre intermitente como malaria, dengue, fiebre amarilla. Se ha demostrado acción frente al plasmodium, ¿no? El parásito que provoca la malaria, y también inhibe la acetilcolinasa. Viste que hay tantas plantas aquí que mejoran la memoria, ¿no? Yo creo que el pueblo indígena tenía una buena memoria, ¿no? Y curiosamente ellos empezaban a dar estos mejunjes, ¿no? Esas bebidas, estos brebajes, cuando la gente llegaba a una cierta edad. Hay otra planta que está por aquí, que es la muirapuama, Piticopetalum olacoides, que también inhibe la acetilcolesterinasa. Es decir, que los medicamentos más modernos que trabajan en el Alzheimer tienen justamente esta función, inhiben la acetilcolesterinasa, aumentando la disposición de acetilcolina y mejorando las vías colinérgicas, ¿no? Y por eso mejoran la memoria, la capacidad cognitiva. Entonces, los indígenas lo usaban frente a la fiebre intermitente, también en tumores, es decir, que los indígenas no tenían muchos tumores, esto es cierto, eso está descrito por muchos, por historiadores, gente que ha estado en la selva. Lo mismo pasó con un médico muy famoso que fue amigo de Maurice Messeguer con los bereberes en Marruecos. Él trabajó con los bereberes ahí de los años 20 a los años 50, 30 años acompañando a los bereberes, y en los años 50 le dijo a Maurice Messeguer, dice, mira, hasta hace 5 años yo nunca había visto un caso de cáncer entre la población berebere. Tenían otras cosas, tenían parásitos, se rompían huesos, obvio, tenían enfermedades, pero no tenían cáncer. Fue legal, en los años 50, estamos en 2018, fue legal la alimentación occidental allá y empezaron a tener tumores. ¿No es interesante esto? Es un dato muy interesante, es algo que debería estar en la primera capa de los periódicos. Desde luego que sí. Cuando dicen, no importa la alimentación, claro que importa la alimentación. Bueno, pues también usaban para los tumores y usaban como un tónico, es decir, para tonificar nomás el cuerpo, para mejorar el sistema inmunológico frente a posibles infecciones. Y eso también es algo muy interesante, ¿no? Prevenir es siempre mejor que remediar, desde luego. Y las poblaciones aborígenes, los indígenas, así como la abuela del pueblo, los pueblos del abuelo, la abuela, la gente que trabaja en el campo, siempre usan cosas que previenen. ¿Por qué? Siempre están con la higüeta, la tisana, la plantita, las especies, los lavados, ¿no es cierto? Siempre están. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que remediar. Es de mucha sabiduría hacer eso. Entonces estas plantas, el pau pereira, uña de gato, no hay que tomar siempre, no, pero sí se puede ir tomando, se puede ir utilizando. ¿Para qué? Para prevenir, ¿no? Nosotros tenemos células cancerígenas todo el tiempo, lo que pasa es que no sabemos. Pero siempre hay mutaciones en el cuerpo, así como siempre hay pequeños deterioros en nuestros vasos sanguíneos, pequeñas hemorragias. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo es resiliente, va y lo cura, ¿no? Mientras tengamos los medios para hacerlo. Mientras tengamos los nutrientes que van a hacer los pasteles, que van a rellenar estos agujeros que surgen, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuanto más vayamos dando esta posibilidad al cuerpo y colaborando, es una cosa de día a día, ¿no? Muy bien. Otra planta con gran potencial anticancerígeno, la graviola, en este caso utilizamos las hojas. Parece ser que la graviola realmente tiene una acción citotóxica muy potente, además muy selectiva, que solo va en las células cancerígenas, ¿no? Además de esto, es muy antimicrobiana, antiparasitaria, febrífuga, ¿no? Pero es hipotensora y cardiodepresiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las personas que tengan hipotensión o bradicardias o una insuficiencia cardíaca tienen que ir con cuidado. ¿Quiere decir que no pueden tomar? No, mira, tómate la graviola con regaliz si tienes hipotensión, con un poco de menta, ¿no? Y ya así pues se regula un poco de guaraná, ¿no? Y así ya se regula la tensión. Pero sí es cierto que tiene una capacidad muy interesante. También es antiespasmódica, que quiere decir que, por ejemplo, un cólico, ¿no? Mujeres que sufren muchos cólicos, también podría ser de ayuda.
Y también es una planta muy estudiada. De hecho, se ha visto que con 3 infusiones al día de hojas de graviola se obtiene un muy buen resultado. ¿Quiere decir que cura el cáncer? No. Quiere decir que a algunas personas le ayudará mucho, otras igual se curan, otras no. Como sabemos, las enfermedades son multifactoriales y no se puede prometer. Va a jugar un papel importante, ¿no? Su agua, dónde vive, qué hace con su familia, bueno, en fin. Pero sí que tiene una capacidad muy interesante y aún faltan hacer muchos estudios también, ¿no? Ojalá se pongan en marcha. Las anoninas, ¿no? De que es una de las acetogeninas más estudiadas, han demostrado gran eficacia in vitro y en animales, no llegaron de nuevo a los estudios clínicos. Ojalá alguien se anime a hacer estos estudios y le dejen hacer, que eso es otro paso, ¿no? Son 2 puntos. Bueno, puede estar contraindicada con el uso de inhibidores de la monoamina oxidasa, que son los antidepresivos, ¿no? Inhibidores ahí de la recaptación de serotonina, dopamina y noradrenalina. No se sabe bien, pero como no se sabe bien, pues hay que ir con cuidado, ¿no? Y parece ser que influye en la utilización del ubiquinol, la coenzima Q10, en la célula cancerígena. Entonces, dar Q10 con graviola puede ser contraproducente, o bien para el efecto de la graviola, o bien para la misma coenzima Q10. No sabemos, como hay pocos estudios, no sabemos muy bien cómo interfiere, pero parece ser que interfiere, ¿de acuerdo? El apacho, mi árbol favorito. Porque viste que caen todas las hojas y quedan solo flores, y además caen las flores y te hacen un manto, y si tienes un apacho delante de tu casa te sientes como una reina, ¿no? Despiertas por la mañana y dices, mira, me han puesto el manto para salir a la calle. El apacho paudarco, seguramente conocéis, se usa también la corteza, ¿no? Es la corteza interna o la obura del apacho. Tabebuia melanedae, hay varios tipos de tabebuia, pero esta especie está bastante estudiada y tiene un gran potencial antiinfeccioso, antimicrobiano y también anticancerígeno. El apacho, por ejemplo, hay unos fallos ahí de escritura, perdona. El apacho sí que fue estudiado bastante a nivel cancerígeno, pero ¿qué hicieron? Con el tema ese que no se puede patentar la planta, extrayeron el apachol y hicieron los estudios solo con el apachol. ¿Qué sucede? Que cuando se tomaba solo el apachol tenía un montón de efectos secundarios, náuseas, vómitos, ¿no? Bueno, la persona, o sea, porque llegaron a estudio clínico número 1, pero tuvieron que parar porque los efectos secundarios eran tan fuertes que no podían continuar. En cambio, con el tótem de la planta, que es muy importante, es decir, con toda la droga vegetal, que es la parte que contiene sus principios activos, no pasaban estos efectos, ¿no? Sí que pasa si se toma muchísimo. Mira, dosis mayores de 1,5 gramos al día, sí que puede producir náuseas, diarrea, ¿no? Vómitos, pero la planta entera, ¿no? Podría tener este efecto y no tener los efectos secundarios. Siempre es mejor trabajar con toda la planta, porque una planta son más de 100 principios activos trabajando en sinergia, una sinergia tan compleja como nuestro propio cuerpo, como nuestra propia fisiología bioquímica, ¿no? Entonces se casan y una cosa equilibra a otra, ¿no? Pero si tienen algo muy astringente, tienen algo que suaviza, ¿no? Si tienen algo, por ejemplo, el apacho fluidifica mucho la sangre y por eso está contraindicado con el uso de anticoagulantes, pero luego puede ser una actividad muy interesante para muchas personas, ¿no? La fluidificación sanguínea, a la vez es hemostático, es decir, va a impedir una hemorragia interna, ¿no? Viste como en la misma planta hay unos principios que equilibran otros, evitando pues los efectos secundarios y la iatrogenia. Luego se ha demostrado una actividad muy interesante frente a las cándidas. Esto yo creo que aquí, por lo menos desde que lo que veo, es la actividad más conocida, ¿no? Si alguien tiene cándidas, siempre se está ahí administrando el apacho, el paudarco, pero también tiene actividad frente a la salmonella, Staphylococcus aureus y el Epstein-Barr, ¿no? Ahí la enfermedad del beso, la mononucleosis, que es una enfermedad callada, ¿no? Esto mucha gente la tiene, ni siquiera sabe que la tiene, se queda ahí el virus alojado y va dando puntadas, ¿no? Y luego sí que se ha asociado también estos virus que se quedan impregnados en las células, van cambiando el ADN y a la larga
puede que sea una de las causas del cáncer, puede que está vinculado directamente, no se sabe muy bien por dónde, como siempre es multifactorial, ¿no? Pero también es interesante. El herpes también, tanto a nivel tópico como a nivel interno, es decir, puedes tomar y puedes hacer una decocción y hacer cataplasmas, compresas, ¿no? Es muy antiinflamatorio también, hipoglucemiante y hipotensor. Muy bien. Aquí tenemos otra planta, esto es el látex del Croton lechieri, el sangre de drago. Este látex ha sido muy estudiado. Había una compañía farmacéutica que se llamaba Shaman Pharmaceuticals de Estados Unidos, que se dedicaba a estudiar las plantas amazónicas y encontrar medicinas ahí, ¿no? Al final se acabaron hundiendo económicamente porque no pueden patentar y les robaron la idea, porque bueno, su idea, ellos invirtieron mucho en el látex para hacer un medicamento para parar la diarrea en las personas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el AIDS, el SIDA. Y al final sí que existe este medicamento, pero no fueron ellos quienes eran, ¿no? Y sí, es muy astringente, muy cicatrizante, muy antiinfeccioso, a nivel interno como externo. Los indígenas cogían, o cogen hasta hoy, directamente del árbol y pasan y se forma como una segunda piel. Es como lo que se utilizaba aquí de la trementina, la pega negra, ¿no? También se hacía eso, se cogía la pega negra para tapar heridas tanto de humanos como de los animales. Y también tiene un potencial porque también es antiinfeccioso. Lo que pasa que la trementina es muy irritante, es el problema que tenía, ¿no? Que curaba pero irritaba mucho. En cambio el sangre de drago no irrita, ¿no? Es como un betadine de mejor calidad. La sangre de drago es rojo igual y se puede poner en heridas abiertas sin ningún problema. Es algo para realmente tener en el botiquín, principalmente de niños, ¿no? Que caen, se cortan, etc. Bueno. Estimula la síntesis de colágeno y la quimiotaxis de los fibroblastos, aumenta el poder de cicatrización y hasta 100 veces, es muchísimo. Luego es antiinflamatorio, es inmunomodulador y antivírico. También es útil para casos de herpes, hepatitis A y B, gripe. Yo, mira, he preparado el otro día un aceite de copaíba, que está más adelante. El aceite de copaíba, bueno, en realidad es la resina de la copaíba, la Copaifera officinalis, que huele muy bien, por cierto, que también es antimicrobiano y muy antiinflamatorio vía CB2, el sistema endocannabinoideo endógeno. Y para el dolor es antiinflamatorio, es analgésico, ¿no? Y he preparado para un flemón una mezcla de copaíba con sangre de drago, aplicado varias veces al día. Genial, ¿eh? Pasa el dolor, va curando porque es antiinfeccioso, potente y muy bien, la verdad. Tiene la tapsina, que está muy estudiada, la dimetiltripsina es una de las, el alcaloide junto con la tapsina son los dos más activos en la sangre de drago, y luego muchas proantocenidinas, ¿no? Galocatequina, epicatequina, pipinofenol, y eso también va a dar esta capacidad antioxidante y de recuperación de los tejidos, ¿no? También puede ser muy útil, por ejemplo, en síndrome de Crohn, ¿no? Que hay mucha diarrea, hay muchas heridas por el tracto digestivo, úlceras duodenales, gástricas, colitis ulcerosa, ¿no? Aplicación en aftas, muy interesante la sangre de drago. De hecho, cuando descubrieron la sangre de drago, observaron cómo es que curaban las heridas tan rápidamente los indígenas, ¿no? Y vieron que utilizaban la sangre de drago. Aquí tenemos la andiroba. La andiroba, aquí dentro hay una semilla, de esta semilla se hace presión, como de la oliva, para fabricar el aceite de andiroba, ¿no? El aceite de andiroba es muy rico en omegas 3, 6, 7 y 9. El omega 3, ya sabemos, es muy antiinflamatorio. El omega 6 también tiene una capacidad antiinflamatoria. El omega 7, ¿no? Que es el palmito oleico, va a tener ahí una actividad muy hidratante de la mucosa, de la piel. Y el omega 9 es el oleico, que es como del aceite de oliva, ¿no? Que es muy importante para el sistema cardiovascular, también una capacidad antiinflamatoria importante. Además es muy rico en terpenos
y tiene una capacidad antimicrobiana, sus terpenos, y antiinfecciosa, principalmente como insecticida, ¿no? Es un repelente, entonces puede ser útil para usar en la época de verano, cuando vienen los mosquitos y las garrapatas, para los niños, junto con el aceite de árbol de té, para aplicar en la cabeza y evitar los piojos, o ayudar a curarlos, o la lavanda, el lavandín super, ¿no? Que es otro antipiojos, aceite esencial muy bueno, muy eficaz. Quien tiene niños, va a guarden, pues sabe que los piojos son tremendos. Luego también tiene una capacidad antialérgica y se puede usar en picaduras, como repelente para psoriasis, ¿no? Muy interesante este aceite de andiroba. También tenemos aquí lo que hablaba antes, la copaíba, ¿no? Copaífera officinalis. El sistema endocannabinoideo está siendo desvelado ya estos últimos años a partir del estudio del cannabidol, ¿no? El CBD que viene desde la planta del cannabis. Y estamos descubriendo que es un sistema endógeno regulador muy importante. Va a regular todas las funciones, ¿no? Parece incluso ser cuando hay una sinapsis, que para que esta sinapsis no se sobrepase, ¿no? Es cuando la neurona empieza a liberar CB2 para regularla, ¿no? Por eso está también el CB2 recomendado para problemas de ansiedad. También va a regular la función de los osteoblastos, es decir, la regeneración ósea. Entonces va a ser útil en fracturas, en osteoporosis, ¿no? Y el beta-cariofileno es el sesquiterpeno o el aceite esencial que más está presente en la resina de la copaíba, ¿no? El beta-cariofileno, 50%, o sea, es muchísimo, ¿no? De la proporción de sus principios activos, la mayor parte es beta-cariofileno. Y el beta-cariofileno tiene una acción muy similar al CBD, al cannabidol, y tiene una afinidad con los receptores CB2 del sistema endocannabinoideo. Entonces también sería una mezcla muy interesante, ¿no? No se hace, pero creo que en un futuro seguramente se hará, el hacer los extractos de CBD junto, ¿no? Con la resina de copaíba, ¿no? Sería un producto ahí, un remedio muy potenciado, ¿no? Más algunos terpenos y sesquiterpenos, hay aceites esenciales que mejoran bastante esta capacidad antiinflamatoria, neuroprotectora. Aquí tenemos la espinera santa, Maitenus ilicifolia, se parece un poco con el acebo, pero no lo es, el Ilex aquifolium. Es muy rica en terpenos y maitenia, muchos flavonoides, tiene quercetina, quenferol, catequinas, epicatequinas, luego taninos, y es una planta excelente para la gastralgia, el reflujo esofágico, la gastritis, los ardores, las dispepsias. Tiene una ligera inhibición de la bomba de protones, como el omeprazol, pero mucho más suave, no llega a dañar las células parietales. Esta es una planta que viene siendo usada en Brasil y Argentina muchísimo. En Argentina se llama congorosa, es una planta que está más en la parte sur de Brasil que no en el Amazonas, en Argentina, también Paraguay, Uruguay, y lo ponen con el mate. Curiosamente el mate es una planta estimulante, rica en mateína, pero dosis bajitas, ¿no? Que la mateína es una alcaloide de base xántica, como la cafeína. Es una cafeína, en verdad, bioquímicamente es la cafeína, lo que pasa es que llamamos mateína, ¿no? Que excita y es que la cafeína pues da un golpe, ¿no? En el estómago, principalmente si la persona tiene gastritis o el estómago así como muy sensible, y por eso también ponen pues junto con la espinera santa, y así tienes el equilibrio, ¿no? Uno va a suavizar, va a cuidar la mucosa gástrica y el otro ahí está excitando, ¿no? El mate luego también tiene muchas cosas interesantes porque es muy rico en minerales, en vitaminas del grupo B, vitamina C, ¿no? También tiene teofilina y teobromina, tiene un efecto diurético, termogénico bastante interesante, que no es no más que excitante del sistema nervioso, aunque también lo sea, ¿no? Y es mucho más bajo en cafeína que no el café en sí, ¿no? Bueno,
Pues aquí tenemos una solución muy interesante, por ejemplo, personas polimedicadas, ¿no? Sabemos los efectos secundarios del omeprazol y todo lo que puede conllevar, ¿no? A la demencia, falta de un montón de nutrientes, y la espinera santa pues sería un sustituto, sí, para el omeprazol, muy interesante, que puede trabajar muy bien con esta planta, el urucum. El urucum es esta semilla roja que los indios pintaban la cara de rojo, y el urucum es muy rico en carotenos. Entre los carotenos está la vicina y la norbicina, que son carotenos propios del urucum y que tienen una actividad muy antioxidante, antiinflamatoria. No se transforman en vitamina A, pero luego también es muy rico en beta-carotenos, es decir, que va a generar vitamina A, ¿no? Y entre la función antioxidante de los carotenos que no son vitamina A y la vitamina A que puede formarse en el cuerpo, realmente ayuda a rehacer toda la mucosa digestiva. Y entonces, por un caso de gastritis, úlceras duodenales, ¿no? Úlceras gástricas, colitis ulcerosa de nuevo Crohn, es muy importante esta regeneración de la mucosa, este estímulo de las células mucosecretoras, de la mucoproteína. Además, es muy curioso, yo conozco gente que empieza a tomar urucum para broncearse, porque también, ¿no? Los carotenos se toman para broncear, protegen la piel del sol, pero favorecen el bronceado. Entonces haces un bronceado así muy homogéneo, muy guapo, ¿no? Es una buena planta para tomar antes de verano. O sea, es curioso, pero el ser humano es así, ¿no? Se da más importancia a la belleza que no a la salud. Pues alguien tiene gastritis, no cuida la gastritis, pero quiere tener un bronceado chulo y toma urucum y dice, ostras, pues mira, es que ya no me duele tanto el estómago. Ostras, ¿sabes qué? Es que veo mejor. Es que mis ojos ya no están tan secos, claro, son los carotenos, además tienen luteína, zeaxantina, ¿no? Todos son grandes protectores oculares. Entonces, yo he visto mucho esto, ¿no? A veces una persona empieza a tomar una planta por un motivo y se ve beneficiada en muchos otros, y para mí eso es lo más bonito de las plantas medicinales, ¿no? Que tienen este abanico tan amplio de acción, tan hermoso, que no estás tomando algo para curar algo, no, estás tomando algo para mejorar tu vida ampliamente, ¿no? A veces ni sabes cuánto o cómo, ¿no? Entonces es una buena mezcla. Bueno, cataratas, uveitis, ¿no? La uveitis sabéis que es una enfermedad que puede llevar a la ceguera que muchas personas con diabetes tienen, ¿no? Mira, hay más plantas, pero me gustaría saber si tenéis alguna pregunta, porque tenemos solo 4 minutos o así. ¿Crees? Sí. ¿Las plantas hay que tomarlas cuando tengas algún síntoma o puedes tomarlos sin encontrar bien? Es lo que yo decía, yo soy de la opinión que las plantas hacen parte de nuestro día a día, hacen parte de nuestra alimentación, ¿sí? Si uno no tiene nada, está súper bien, súper saludable, no tiene ninguna queja, nada que se pueda percibir claramente, entonces es como ir haciendo tomas, ¿no? Aquí tenemos las plantas antioxidantes, ¿no? Vitamínicas, eutróficas, el urucum, ¿no? El azaí, que es el azaí, la acerola, que es riquísima en vitamina C y bioflavonoides. Entonces, este tipo de plantas que son eutróficas están aportando gran cantidad de nutrientes, antioxidantes que mejoran el sistema inmunológico, protegen la membrana celular, ayudan al cuerpo a regenerarse. Son plantas para el día a día que yo personalmente, por ejemplo, vitamina C, me tomo cada día desde mucho tiempo, porque además aquí en Europa, en Brasil no, porque hay muchas cosas ricas en vitamina C, ¿no? Pero aquí en Europa, a la persona que más cuida, y eso mira, hice un experimento con más de 100 personas, le dije, mira, por una semana apunta toda la vitamina C que tomas, cada día, en miligramos, y la gente que más cuida su alimentación toma un máximo de 400 miligramos de vitamina C. Según un estudio, un investigador estuvo estudiando las células madre por 10 años y vio que una célula madre, para que se comporte correctamente, necesita tener mínimo 2 gramos de vitamina C al día. No le vamos, imposible. Es que es muy difícil. Y eso si como crudo, si como ecológico y de cercanía. Porque claro, si yo cojo una naranja en Valencia cuando está verde y la meto en una cámara, esta naranja no tiene vitamina C,
Porque la vitamina C surge en la naranja para proteger la naranja de los hongos parásitos o tal que van a afectar cuando ya va madurando y no antes de esto. Igual que el escaramujo si lo comes duro no tiene vitamina C. Lo tienes que comer cuando está blandito, que es ahora, época de tomar más vitamina C porque llega el invierno, ¿no? Que sabes la naturaleza. Bueno, y entonces estas plantas, luego las demás plantas, yo creo que por épocas, ¿no? Si uno no está bien, por ejemplo, la carqueja, que pase recto. Sí, sí la puedes hacer esta. ¿Sí? La carqueja es una planta hepática y el hígado, como sabemos, es el laboratorio del cuerpo, ¿no? El hígado filtra al día, en una persona tamaño mediano, 7 toneladas de sangre. Claro, porque la sangre va pasando. Yo siempre digo, no limpiamos el filtro del coche, no cambiamos el aceite del coche, ¿no? ¿Y por qué no limpiamos el filtro del cuerpo? Entonces, obvio, cada año hay que hacer una limpieza hepática, ¿no? La carqueja sería de buena ayuda, o incluso tomar plantas hepáticas cada día, una infusión al día, ¿por qué no? ¿No? O cuidar las suprarrenales. ¿Quién aquí no vive estresado? Me diga, que levanta la mano. Sí, ya he puesto el grillito para avisar. Entonces, creo que esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Estáis en un stand con las plantas? Sí, estamos en el stand de Serpens, que está en el número 921, en el pabellón 8. 8C, 921, sí. Y ahí están todas esas plantitas lindas y más, porque no me dio tiempo de hablar. ¿Y tú estarás allá? Yo estaré ahora ya, un rato, si queréis venir a preguntar, bienvenidos seréis. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánta vitamina C recomiendas? 2 gramos mínimo. Pero Sí. comprimido, no, quitando la comida. Quitando la comida, más a más, sí. Eso sería entre, si fuera de acerola, 1500 miligramos, 3 gramos, más o menos. Sería esta cantidad de vitamina C. ¿Sí? Y si una persona, por ejemplo, que tiene herpes o está muy estresada, pues un poco más. Bueno, vamos. Muchas gracias.